la puerta. Siento que rompí el portal, porque la llave es mortal, la que siempre abre pero nunca cierra. Siempre abre pero nunca cierra, la que siempre abre, abre. Esos tontos ojos, tontos ojos, tontos ojos negros. Esos tontos ojos. El cine está lleno de discusiones entre lo humano y la máquina. Posiblemente el paradigma más importante de esto sea Terminator 1 y 2, donde la discusión entre lo humano, la humanidad y la máquina se da en el marco de lo que nosotros entendemos por la revolución industrial, digamos, final del siglo XIX. El tema es, ¿qué pasa cuando lo humano y la máquina se hibridan? Cuando la diferencia entre artefacto, máquina, interfaz, infraestructura, ya no es una diferencia que pueda ser vista por el ojo humano. Cuando la hibridación, cuando el simbionte, cuando el cyborg gana lugar en la historia. Eso es lo que propone un poco el capitalismo postindustrial y lo que hoy se conoce como revolución tecnológica. En el extraño caso de hoy vamos a hablar de Titán. Y acá estamos con mi amigo el Poroto Lucero y Lalu García. ¿Cómo les va, muchachos y muchachas? Oli. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Me encantó la película, gracias por la recomendación, Ay, Lu, y tiene mucho para charlar, me parece. Buena peli, buena peli. Me alegro que les haya gustado. Contanos un poco, ¿quién es el director, la directora? Es de Julia Ducournau, que Ajá. es una francesa, por si... Ujú. si la ves la película Está muy bien, te está das cuenta de una que es está en movie francesa. igual, está en movie la peli. Está en movie. Julia tiene una película anterior que se llama Raw, Crudo, que es buenísima, una peli que habla sobre el canibalismo. Y esta otra película que ganó la Palma de Oro cuando salió, que creo que fue 2021-22. Ujú. Yo les compartí esta peli porque me dijeron, vení, tráete una peli para charlar. Y a mí realmente una de las últimas películas que de verdad me provocó ganas de hablar, aún habiendo pasado hoy, creo que 3, 4 años desde que la vi por primera vez, es esta peli. Y me pareció apropiada para traer este espacio, Perfecto. Sí. porque a ustedes les gustó un montón. Sí, Todo esta... nos gusta. Vamos Sacarle, viste, destramar vamos hasta el por ahí, vamos último por ahí. hilito de la Sí. trama. Así que, nada, me encantó ya la intro de entrada. Y contanos un poco la trama. La trama es la historia, no me acuerdo cómo se llama el personaje principal, Bárbaro, Luciana, Sí, buenísima, lo la busca. mejor crítica. Es una bailarina, podríamos decir, medio stripper, que labura en estas presentaciones de autos, pero que también comete ciertos asesinatos. Lo más importante de todo es que ella tiene un accidente cuando es chiquita. Claro. La película empieza con un accidente. Un El accidente viaje auto de ella que es- empieza con un accidente. Una de las mejores escenas de arranque de Sí. mucho tiempo. Sí. Un accidente de auto, ella es chiquita y se lastima la cabeza y le tienen que aplicar una placa de titanio. Ujú. Ella sale y lo primero que hace después de esa operación es ir y abrazar el auto. Ajá. Y ahí ya hay 2 indicios que van a marcar el viaje de ella porque tiene como una fijación Sí. con las máquinas, precisamente con los autos. Voy full spoiler. Sí, dale, metele si es... sí, claro. Ella es tiene sexo con un auto, Sí. Sí. garcha con un auto. Sí, Esa, muchas veces. perdón, pero a mí cuando la gente no quiere ver esta película le digo, pero dale, porque hay una chabona cogiendo Sí, con un auto sí. y Es la verdad que impresionante. vale la pena. Sí. Y comete una serie de asesinatos. Un poco, no sé acá si es por el impulso de la máquina por sobre el humano o si va por otro lado, no sé, todavía no. A mí lo que me gustó de la primera escena mucho es que primero te muestra el interior del auto Ujú. y después te muestra el interior de ella, Ujú. haciendo como un paralelismo entre las dos cosas, entre el cuerpo y la máquina. Y algo de la película, para situarlo un poco teóricamente, me hizo acordar al Manifiesto Cyborg de Claro, Donna más vale. Haraway, Re. donde ella plantea que estas prótesis y esta interacción entre las máquinas y los humanos, que cada vez es mayor, también terminan desarmando los binarismos clásicos Ujú. del modelo industrial, ¿no? Hombre, mujer, cultura, naturaleza. Entonces me parece que eso, de manera más o menos consciente, creo que atraviesa toda la película, incluso
Pienso en la escena donde están los bomberos festejando y ella se sube a bailar medio sexy femenino. Y también hay algo medio gay ahí en ese cuartel de bomberos, entre los colores. Hay algo que se juega ahí. Falta decir que ella, después de que se queda, de que tiene sexo con el auto y comete un par de asesinatos más y suponemos que ella es un poco una asesina serial, se escapa y se hace pasar por la hija desaparecida, por el hijo desaparecido de un bombero, que era un pibe que había desaparecido hace un montón de años y ella, deviene él, se presenta como ese pibe. El padre lo abraza y siguen adelante un vínculo extrañísimo donde claramente este señor tenía que llenar ese vacío de su hijo perdido. Y en eso se da esta cuestión del traspaso, digamos, de su performance de género, ¿no? De ser como lo femenina, la mujer, en esta construcción objetivista de la mujer bailando con los autos, a fajarse toda y performar como varón para hacer que es este tipo haciéndose pasar por el hijo de sí, para bombero. Sobrevivir. Yo creo que en el fondo a mí me gusta la idea de que podamos entender más o menos la trama, pero que podamos charlar un poco de la historia de la peli, digamos. Y digo, casi nunca coincidimos y ahora vamos a coincidir plenamente, digamos. Sin duda la película es una discusión con el binarismo de la metafísica moderna, digamos. Lo que trata de discutir la peli es esta oposición entre hombre-auto, entre hombre-mujer, digamos, entre hombre-auto, entre hombre y máquina, entre lo humano y la máquina, entre hombre y mujer, que traza todo el siglo XX, se empieza a romper en un momento y la mejor forma de explicarlo es, por ejemplo, tener relaciones con un auto o performar sexualmente en una persona distinta, ¿no? Entonces ahí se da esto que nosotros podríamos llamar algún tipo de monismo, digamos, de tratar de entender el mundo como unidad. Si bien es cierto que la técnica, la tecnología en general, siempre lo que ha propuesto es un tipo de unidad. Lo que pasa que para tratar de comprenderlo, el racionalismo lo que hizo fue tratar de dividirlo y decir lo humano y la máquina por otro lado. Pero la verdad que desde que existen los artefactos, digamos, cada vez que existe un artefacto hay una simbiosis, hay una hibridación entre lo humano y la máquina. Por eso cuando vos martillás con un martillo, lo que estás haciendo es extender tu fuerza a través del martillo. Eso es un tipo de relación que es el tipo de relación con un artefacto. Si el artefacto es máquina o si el artefacto es un tipo de infraestructura superior a una máquina, obviamente los tipos de relaciones son distintas. Y a mí me parece que la peli lo que trata de dilucidar es los tipos de relaciones que se está a partir de la imaginación, porque es una peli, digamos, una obra de arte, los tipos de relaciones que se pueden permitir, que pueden permitirse dar entre la relación entre lo humano y la máquina, ¿no? Sí, pero también una cosa que me parece que plantea, primero que la película me hizo doler mucho el cuerpo. Ajá. Y plantea ese dolor del cuerpo. Bueno, el body horror. Sí, es un body. Sí, ni hablar. Y por ejemplo, el padre o el padre ficticio se inyecta, él está mal porque se ve viejo, se ve debilitado. Sí. Y también me parece que muestra eso, como en un punto el cuerpo algo se impone. Sí, más allá de las prótesis que uno pueda tener, más allá de la performatividad, el cuerpo termina siendo un lugar de dolor y ella tiene una fijación con el metal. Fíjate que en un momento está en la cabeza, ¿no? Lamiendo un pezón y cuando lo muerde esa escena con el piercing. Y me parece que tiene esas escenas de dolor del cuerpo, que no sé si en Raw tendrá algo de eso, me da la impresión, no la he visto y la quiero ver. Sí, es lo de eso. Porque una relación desde el dolor con el cuerpo y está muy bien planteada, me parece a mí. Sí, porque también el cuerpo es aquello con lo que todos podemos empatizar. Ajá. O sea, digo, por ahí los mambos de la piba no podés compartir absolutamente nada y te pueden parecer como extremadamente ajenos. Sin embargo, el cuerpo y el dolor, y por eso el body horror también es tan importante, ¿no? Como género, es en lo que todos podemos como... Nos puede doler. Una imagen te atraviesa y la sentís realmente... De manera... Sí, el problema es que en la relación entre lo humano y la máquina siempre es una relación de dolor. Lo que pasa es que esa relación de dolor está naturalizada. Ajá. Digamos, para lo humano tampoco es natural
viajar en un artefacto a 110, 120 o 130 kilómetros por hora, digamos. También se somete a un tipo de dolor, de fatiga, de cansancio, al que nosotros no estamos, que no estábamos dispuestos a... No nacimos con eso, digamos, ¿se entiende? Y sin embargo, en el tipo de hibridación, lo más normal del mundo hoy es viajar en auto, digamos, nadie discute viajar en auto, podés viajar en auto, no te pasa nada, uno cree que no tiene ningún tipo de reacción corporal ni física, y sin embargo el cuerpo está atravesado por viajar en auto en una forma de hibridación, digamos, absolutamente naturalizado. A mí lo que me lleva a pensar la hibridación de este tipo, el que propone la película, es en este tipo de hibridación el que proponen los teléfonos celulares, digamos, que me parece lo más interesante. Nuestra prótesis. Claro, ni hablar, porque funciona como una prótesis y ahora si la fábrica de martillos en el siglo XIX hubiera tenido la posibilidad de extender el martillo a nivel internacional y que cada ser humano tenga un martillo desde los 5 años hasta los 80 años que se muere para poder martillar martillos todos los días, hubiera sido genial para el capitalismo industrial. El problema es que no hacía falta, pero esto sí. Desde los 5 años hasta los 80 estamos con esta prótesis de manera permanente y la vivimos, y vivimos los tiempos de aceleración que propone esta prótesis absolutamente naturalizados. Y me parece que hay algo de eso en la peli, digamos, para tratar de leer la época, eso digo. Yo creo que el celular no es proteico, no es una prótesis, porque la prótesis lo que hace es o sustituir algo o mejorar algo de lo humano, por ejemplo la vista, por ejemplo el martillo, la fuerza, y el celular creo que es un asistente al cual le delegamos, que lo hemos hablado en nuestro programa, al cual delegamos cada vez más nuestra soberanía cognitiva. Entonces ahí me parece que hay un cambio, no es totalmente proteico me parece el celular, más allá de que puede tener algunas funciones proteicas, para mí es un colonizador, nos coloniza. Yo no creo que el martillo, por más que te lo den de los 5 años, creo que el martillo no te puede colonizar. Sí. A diferencia del celular, que creo que en un punto también es como una ventana al mundo, donde ese mundo te invade, hay algo más de una relación un poco más rara, mágica, rara, extraña. Mágico ni hablar. Lo raro me parece interesante en la discusión, digamos, porque justamente nos parece raro porque no terminamos de comprenderlo. Yo creo que el martillo, lo que te permitía, digamos, vamos al ejemplo del martillo, lo que te permitía era comprender el proceso productivo. Como no te permite y es cognitivo el proceso productivo como te estás enajenado absolutamente el proceso productivo, no como el de la fábrica, que de última el salario era la representación de la enajenación, digamos. Estás enajenado sin salario. Entonces no sabes nada de cómo funciona. Yo pensaba, cuando miraba la peli, pensaba en Christine. ¿Se acuerdan de Christine, la peli del auto asesino? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Claro. Entonces, nada, el auto es muy parecido a Christine, digamos, la reminiscencia de Christine. Ahí a full la refe. Todo sí, sí. Lo que pasaba en Christine es que, vos entendías que el auto tenía que reconstruirse para seguir matando, digamos. Y en la reconstrucción del auto, es de Cronenberg la peli. Sí. Lo que tenía que hacer el auto era reconstruirse de forma industrial. Entonces se comprendía el proceso entero. En cambio, la lámina en la cabeza que tiene la piba no se entiende. Digamos, ¿qué es lo que aplica la lámina? ¿Qué es lo que sustituye la lámina? ¿Para qué sirve la lámina en la cabeza? ¿Por qué tiene relaciones sexuales a partir de la incrustación de esa lámina? ¿Se entiende? Esas son las cosas que me pregunto. Y ahí sí me parece que lo asemejo a la situación del teléfono celular. Yo coincido con vos, digamos, no funciona en términos de prótesis como en el racionalismo, porque efectivamente el martillo es un artefacto y esto es otro tipo de tecnología que podríamos decir que funciona en términos de interfaz, que funciona en términos de infraestructura, donde las aplicaciones son radicalmente distintas. De hecho, mira, vos el martillo lo entendés rápido y sabés cómo funciona, digamos, te lo explican una vez y lo entendés rápido. Un motor ya necesitas, que es una máquina, no es un artefacto, es una máquina, necesitas un poco más de explicación. Para las interfaz ya no las entendés. Y las infraestructuras de interfaz, estás absolutamente enajenado de eso, estás totalmente no las afuera. Entienden ni los que las crearon. No, ni las que las crean Esa las entienden, cuestión. ni hablar, digamos. Entonces, insisto en esto, me parece que la peli lo que trata es de que nos preguntemos de esas cosas, digamos, ¿no? De cómo funciona ese capitalismo cognitivo que a partir de la hibridación con la máquina produce seres humanos radicalmente distintos a los que nosotros creemos que son los seres humanos, digamos, ¿no? Por eso la idea de Cyborg me gusta, digamos, la de Simbionte también me gusta, ¿no? De una. Sí, pienso un poco también en cómo la hibridación con la máquina de repente
y en esto decís por qué quiere tener relaciones con un auto, que eso, como de repente la máquina empieza a dictar el deseo Ni hablar, de la sí, persona, ¿no? exacto. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros también Ajá. con esta gilada. Ajá. Y eso me hiciste pensar Sí, ahora sí. en este momento. Sí, no está tengo muy bien, mucho está más muy para bien. decir, No importa, no desarrollen importa. ustedes que Pero tienen está bien, títulos. digamos. Me No, parece No, bien. yo Anda por ahí la cosa, pienso anda por ahí. sí hay un, no sé si llamarle tópico conservador en la película A o ver, a ver me cómo, gusta. cómo ordenarlo, que es que la figura del padre representa la autoridad y Ajá. esa autoridad dicta realidad. Entonces dice, es mi hijo. Cuando le va a hablar uno de los Y se bomberos, acaba la discusión. le dicen, no sé qué, es mi hijo, Sí. ¿no? Y yo soy Dios y él es Jesús, así Sí. que lo van a tratar así. Sí. Y un poco ella se transforma en el hijo, digo, es como esa autoridad que me parece, si querés, más siglo XX, Sí, ¿no? Que dice, bueno, esto es así Ujú. y así se cumple. Sí. Y eso me llamó la atención, en medio de toda esta cuestión, digamos, cyborg, esa reminiscencia de autoridad del siglo XX me gustó y me llamó la atención. Que, Sí. Pero la autoridad siempre performa, digamos. claro, Digo, por eso yo juro, digamos, por eso me caso. ¿Se entiende? Son síntomas de autoridad que performan, te hace Bien, casado. bien. Una autoridad que te hace casado. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, te hace casado, digamos, sin ningún instrumento en el medio, te cambia. Digo, está claro eso. El problema es cuáles son los modelos de autoridad que podemos construir a partir de tipos de hibridaciones distintos con la máquina. Me parece que eso es lo que anda sobrevolando la cosa, digamos. ¿Cómo son los modelos de autoridad? Digamos, en la peli, sin duda, trata de restituir la autoridad a través del padre, digamos. pero teniendo en cuenta la fluidez, me parece también. Dale. Porque el padre se da cuenta Ajá. de que no es el hijo, Se da cuenta de que no es el hijo. mujer, Sí. digo, hay, e igual deciden actuar como sí, Sí. ¿no? Bueno, por Que eso. creo que me parece más Porque la siglo autoridad XXI. performa. Es así. Sí, porque la autoridad, si no tiene a quien mandar, no es autoridad. No existe. Entonces tiene que. No, aparte la autoridad sirve así, digamos, en el siglo XX funcionaba así, performaba, la autoridad te transformaba. Vos pues crees que no, que naciste libre, natural. Digo, pero la verdad que no, que la autoridad te hizo argentino, mendocino, Lucas Lucero, digamos, la autoridad construyó en vos un montón de cuestiones que no tenían que ver esencialmente con la naturaleza, digamos. Digo, con técnica, tiene que ver con técnica. Sí, ¿no? a mí lo que me gustó justo eso de la autoridad es que está en este marco más delesiano, por Sí, decirlo de a alguna ver. manera, de fluidez de género, ¿Cómo te has puesto? y de repente aparece esto y digo, fa, y encima es como, es un hombre que quiere ser fuerte, Ni hablar. y Hay a su eso, vez ¿no? hay algo de la construcción de la paternidad y del cuidado, Sí. porque es como medio contradictorio, porque la le cuida, no sé cómo la... Sí. Y entonces como diciendo, bueno, en última instancia creo que ya sean roles tradicionales o fluidez, lo que creo que dice la película es una construcción y que esta construcción es más posible a partir de estas Del nuevas cuidado. prótesis y a partir Ah. de los cyborg, que es lo que yo saco de Donna Haraway, que Ni dice, hablar. bueno, si no hay binarismo, entonces todo se puede construir. Todo, y digamos. si todo se puede construir. Re. Yo lo que pregunto es, y se lo pregunto a los dos, digamos, ¿por qué se llega a pensar Titán en el siglo XXI, en la segunda mitad de la primera parte del siglo XXI, digamos? ¿Por qué se llega a pensar algo como Titán y nunca se había pensado antes Titán? ¿Por qué algo como Titán, como la peli, digamos, llegó a ser pensada? ¿Por qué este tipo de hibridación llegó a ser pensada ahora, en este momento, y no antes? Yo creo porque los cyborg se viene. Y una cuestión de que los cyborg se viene es el trap. Ajá. El trap es la voz, lo orgánico modificado por la máquina, hasta el infinito. Ni hablar. Después te puede gustar más o menos el trap. Pero ahí hay, Digo, hay un tipo de hibridación, sin Ni, duda. ni siquiera es el autotune usado como se usaba en los 70, tipo robot, Buenísimo. más futuro industrial, Está bueno. Sí, más sí. futurismo Daft Punk. industrial. Exacto, Sí, más Daft esta es la Punk, línea. La línea es que vamos a hacia la un mundo- automatización. Claro, Y acá lo que hay es Hablar, está una buenísimo. modulación de lo biológico infinitamente, que es la voz, Sí. que es lo que hacen los traperos, Sí. los buenos. Sí. O los que realmente estudian el autotune, digamos. Me Porque gusta. hacen unas cosas, a mí no me gustan en realidad, pero hacen unas cosas con las voces que me parecen horribles a mi oído de siglo Ajá. XX rock Ajá. nacional. Claro.
pero hace unas cosas con la voz rarísimas, muy psicodélicas, pero raras. Sí, pero esto que hablábamos más temprano, digamos, pero en términos epistémicos, cuando la cosa se transforma toda la cosa. No es que se transforma una parte de la cosa. Entonces, claro, el autotune ni hablar, digamos, es parte de un tipo de hibridación absolutamente novedosa, digamos. Digo, ¿cuál es la diferencia entre el autotune y la placa en la cabeza que tiene la piba, digamos? Digo, la verdad que no, funciona de otra forma de hibridación. ¿Vos por qué crees que se piensa Titán en esta etapa de la historia? Porque, por ejemplo, yo podría decir Frankenstein, digamos. Frankenstein es industrial. Sí. Frankenstein es un tipo de industrialización, digamos, porque es el armado de un cuerpo a partir de partes. Y todas las partes se comprenden en términos binarios. Pero esto no es lo mismo, digamos. Esto es radicalmente opuesto. Y se puede pensar en esta época, no en el siglo XIX ni en el siglo XX. ¿Por qué eso? Me interesa saber. ¿Por qué crees que pasa eso? No sé, creo que tiene que ver, por un lado, con que nos atraviesa todo esto de que puede pasar en cualquier momento, o sea, se viene, hay gente que se vincula con inteligencias artificiales, digo, en cualquier momento nos va a gobernar una inteligencia artificial, yo creo que estamos muy cerca de las cabezas flotantes de Futurama, ¿viste? Sí. Me gusta, igual, me gustaría vivir en un frasco. Creo que vamos a eso, se viene eso, y hay una discusión sobre los cuerpos también, que creo que ahora ya un poco venció, pero en ese momento estaba muy en agenda, los cuerpos, la feminidad, los binarismos. Creo que trata muchos temas del momento. Es la Terminator contemporánea, sí, el Frankenstein contemporáneo. Ni hablar. Sí, tal cual. No sé, no lo tengo mucho más cocinado. Yo he estado pensando sobre el cuerpo, unas cosas, me compré un tocadiscos, entonces tengo unos vinilos, tenía ya unos vinilos, y vi que los vinilos se gastan, los vinilos se rompen, los vinilos hay que cuidarlos, y creo que el paso a lo digital también ha dado esta fantasía de juventud eterna, que viene de antes, igual, no es que esta idea de juventud eterna es nueva, que da esa fantasía porque lo digital es como eterno, es sin tiempo, mientras que el vinilo, como objeto, mucho más que el CD incluso, eso, se gasta. Y me puse a pensar en eso mientras escuchaba el vinilo, y a su vez tiene una historia, porque por ejemplo tengo un vinilo de Sui Generis y hay una canción que está más gastada que las otras, y yo no sé, no tengo ninguna certeza, me puse a pensar que esa canción en la persona que la había escuchado había provocado un impacto diferente que lo llevó a repetir una y otra vez esa canción. Entonces me da la impresión de que lo digital, también hablando de la película y el cuerpo, profundiza esta idea de que se puede vivir sin desgaste físico. Hiperracionaliza, mira, está buenísimo lo que decís. El mundo de la razón, que acá nos gusta decir que es una metafísica, digamos, que es un tipo de creencia, todo lo que hizo técnicamente fue para tratar de que la inclemencia de Dios no nos llevara puesto, digamos. Entonces, la técnica fue una respuesta a Dios. La técnica siempre ha sido una respuesta a Dios, digamos. ¿Cómo hacemos para poder sobrevivir más tiempo? ¿Cómo hacemos para vivir mejor, vivir más cómodo, digamos? Entonces siempre hubo tipos de técnicas. En la historia de la humanidad hubo tipos de técnicas, pero en el tipo de técnicas racionales fue tratar de acelerar la productividad, ¿no? Yo lo que veo es que lo que hay es un tipo de aceleración de la productividad absolutamente profundizada, digamos. Entonces, es verdad que lo humano hace varios siglos que viene pensando en la vida eterna como posibilidad. El problema es que ahora, y ahí digo, me repito algo que vos dijiste recién, ahora no solo es la vida eterna, sino tratar de colmar el goce del deseo de manera permanente y constante, digamos. Distinto a la vida eterna del siglo XX, que tenía etapas, que había etapas que ir saltando. Acá lo que hay que hacer es permanecer en el momento de satisfacción, digamos. Entonces, ¿cuál es el momento de satisfacción? Bueno, en el capitalismo postindustrial, el momento de satisfacción es el momento productivo, de consumo, de producción. ¿Cuál es ese momento? Y cierta juventud. Digamos, el viejo es absolutamente descartado y el niño tratado como tonto, digamos. Pero todo lo otro que entra en el marco del consumo es la etapa que hay que extender. Entonces, todos queremos ser jóvenes todo el tiempo, digamos. Y ahí me parece que hay un gesto con este nuevo tipo de hibridación, ¿no? Sí, creo que profundiza esa fantasía, esta nueva hibridación. Ni hablar, la razón. Y a su vez, pensar en inteligencia artificial y en las prótesis, hace creer a cualquiera la inteligencia artificial, esto es muy tremendo, lo he visto cada vez más, hace creer a cualquiera que sabe, ¿no? Claro. Y que puede
escribir determinadas cosas y que los saberes Sí. especiales, hay una fantasía que los saberes especializados más que Sí. especiales ya no funcionan, y yo he visto a cada uno Y haciendo más cada vale. cosa, como decir, bueno, zapatero a su zapato, ¿no? Creo No. que está pasando esto de que sí, nos Sí. invade esta sensación de potencia que es falsa. Claro. Digo, que eso también creo que nos muestra la película. Esta Es- sensación de potencia, de asesinato, de ir hacia adelante, y el cuerpo, en última instancia, más allá de toda la prótesis, termina imponiéndose en todos. Digo, todos vamos a morir, por decirlo. Sí, claro. Digo, claro. todos vamos a envejecer, hagamos ejercicio, no hagamos ejercicio. Obviamente son distintas vejeces, pero No, es está inevitable. claro. Está Y me claro, parece que está la claro. película pone de manifiesto eso desde una mirada muy actual. Y eso es lo que a mí me pareció muy... Sí, sí. Muy bueno. Ahora, ¿cómo es el cruce entre el nihilismo de saber que todos nos vamos a morir y de, bueno, pará, pero yo no pienso cuando me levanto que me voy a morir, digamos? Si yo pensara toda la No mañana, podrías vivir. claro, no podría vivir, digamos, No toda la podrías vivir. mañana, bueno, una pregunta viejísima esa. Entonces, en el momento que se presenta, digamos, este mundo epistémico, obviamente parece que la potencia es lo único que tiene algún tipo de valor, la juventud eterna, la potencia, el fin de un tipo de autoridad, digamos, porque vos decís, bueno, todos creemos que le podemos pedir cualquier cosa a la inteligencia artificial y creemos que somos especialistas en cualquier otra cosa. Está bien, digamos, ponele que sí, pero te aclaro que vivimos en un mundo donde existen tipos que son terraplanistas. Que no digo ni que esté bien ni que esté mal, lo que digo es... Está mal, Juan. Sí, está mal. Lo que digo es que había Está un mal. tipo No, de ¿cómo? había un tipo de autoridad que decía la Tierra era redonda. Bien. Y todos creíamos en ese tipo de autoridad. Hoy, cuando la autoridad está desvencijada Sí, por todos lados, diseminada. cualquiera dice, está descentralizada. Cualquier cosa. Porque el modelo epistémico descentraliza. Digo, esto descentraliza, la tecnología está descentralizada, el banco está descentralizado, el crédito está descentralizado, el saber está descentralizado, el poder está concentrado y para abajo está descentralizado. Digamos que eso hay que mirarlo bien. Por eso vamos a una sociedad partida en dos, digamos, donde hay tipos que concentran absolutamente todo el poder y tipos donde hay una descentralización absoluta de posibilidades de muy poco por hacer, ¿no? La inteligencia artificial permite muy poco por hacer. Yo esto lo discuto bastante, digamos, porque está pensada desde un lugar. No está pensada, o sea, está pensada desde un punto de inicio. Previo al punto de inicio, no hay nada. ¿Se entiende? Entonces nada de la inteligencia artificial puede ser pensada previo a ese punto de inicio, digamos, lo que se conoce como el sesgo. El sesgo existe y a partir de ahí se piensa todo. Si a partir de ahí se piensa todo, ¿qué lugar hay para la creación? La creación está previa a ese sesgo. El problema es que lo que quede previo a ese sesgo va a parecer que está loco, digamos, ¿entiende? Va a quedar por afuera del sistema. Digo, es el modelo de racionalismo al que nos está impulsando este patrón de acumulación, digamos, para decirlo concretamente. Tipo ¿no? algorítmico. Sí, claro, este tipo algorítmico nos lleva a un patrón de acumulación donde no existe más creación que lo que ya ha creado, digamos. Sí, no hay espacio para lo nuevo, eso se ve claramente en el cine. Sí, Esto que decís, que Ajá. no hay películas nuevas. no hay películas nuevas. Todas la misma desde hace... Mucho no. refrito. Sí, ¿Viste los vas al memes? cine y Sí. la cartelera es la misma que cuando yo era chica, no sé. Sí, viste, están esos memes que ponen una cartelera de, no sé, 1989, está Dune, está... ¿Entendés? Y claro, Sí, Está sí. Star Wars, no sé, digo, y si bien Ahí son está películas distintas, Superman, Exterminio Exterminio, vamos a ver la 3 esta semana, la vamos a ver. y... Sí, o sí. sea, no, Pero es que sí. Pero digo, tiene que ver con el tiene patrón que de ver con acumulación. eso, totalmente. Ni hablar, porque la aceleración productiva indica que no hay tiempo para pensar, primero, no hay tiempo para pensar cosas a través del algoritmo porque eso pierde tiempo productivo. Entonces, Claro. ¿qué es lo más fácil? ¿De dónde agarrarte? Y me agarro de lo que ya hay Lo para que ya seguir probó, produciendo. Y sí. aparte, si yo tratara de pensar cosas por atrás del patrón del primer sesgo, el problema que tendría es que podría no ser consumible. Seguramente no es consumible. Y si no es consumible, digo, no lo pongo en ningún cine. Es el problema del arte históricamente. Por eso hay una cosa que vos decís que a mí me parece bien interesante. Cuando decís consumos culturales, yo ahí pienso en estamos lejos de lo artístico. Si hablamos de consumo cultural, si lo artístico es solamente consumible, tenemos un quilombón. Yo entiendo que es así. Y entiendo que es muy Es difícil así. pensar por afuera de eso. Pero lo interesante del arte es que siempre ha tenido la posibilidad de ir por el costado del sistema, digamos. Digo, ¿sabes para mí cuando una película va por el costado
del consumo, Dale, en dale. mi opinión, Sí. cuando una película es aburrida. Y Y claro, que sí. uno tiene que hacer un trabajo, porque yo durante muchos años, Ni uno hablar, de los ni hablar. prejuicios que yo me saqué hace muchos años, que tenía como niño de Sí, niño Marvel, es que bueno, las películas tienen que ser divertidas. Claro. Y vos decís, no necesariamente, no es la única experiencia. Me parece que una película aburrida, recomiendo Los Delincuentes, Película. Película. gran película que me Película. parece que va por afuera de eso, Película. que te invita a perder el tiempo, es una experiencia para mí. Yo la he visto como 4 veces, me encanta. Nosotros, porque estamos viejos. Pero mira, digo, es verdad lo que vos decís, digamos. Nada necesita tiempo de reflexión. Y como nada necesita, porque el tiempo de reflexión es tiempo gastado, Tiempo tiempo perdido. no consumido, claro, es tiempo perdido. Entonces necesita que por eso la música, digo, yo tengo una discusión fuerte sobre Emilia Mernes, digamos, produce consumo. Emilia Mernes, digo, tiene 3, 4, 5 frases, Nicky Nicole, Duki, cualquiera pone, digamos, tiene 3, 4, 5 frases y esas las repiten, y con eso hace 60 temas. Estoy para un programa de Emilia Mernes, Listo, la perfecto. banco un montón. Sí, así que perfecto. No, si yo no la, Especial no la dejo de bancar. Emilia Mernes me encantaría. No, lo que te digo es, más allá de eso, lo que te digo es, hace un producto rápidamente digerible. Ujú. Digamos, hay otros productos que no son rápidamente digeribles y que parecen anticonsumo, digamos. Pero ha habido productos que son digeribles y que permiten reflexionar como por afuera del consumo. Por ejemplo, Terminator 1 o Terminator 2, digamos, son digeribles y sin embargo vos podés ver una película de robot y humano, digamos, pero también podés ver una discusión filosófica Claro. entre la Ujú. ciencia y lo humano, digamos. Podés ver eso, podés ver en Titán una película que es muy difícil de ver, digamos, una película de una piba que se performa, o podés ver la relación de la ciencia y lo humano en función de este nuevo patrón de acumulación financiero, digamos. Podés ver como vos quieras. Me parece que la magia está, primero, en el refrito no hay magia, digamos. Me parece que la magia está en poder encontrar lugares de reflexión en el arte que permitan que la cosa sea popular, consumible, pero que pueda decir algo más que lo lineal que se dice. Y voy a decir esto. Y sin decirlo. Y claro, Permitime y sin- agregar. Y sin Sí, decirlo. sutil. Porque el problema que también estamos teniendo en Claro. esto es que todas las películas están explicándose a sí mismas Sí, todo el tiempo. pero porque eso hay es una agotador sí. y porque justamente eso, necesitamos que se digiera rápido, que la gente es la McDonaldización del arte. Más o menos. Eh. Es la identificación permanente. Hay que identificarse Todo el tiempo Sí. tenés que... sí. Nunca podés estar por afuera de lo que a donde uno quiere reconocerse. Nada quiere ser pensado, todo tiene que ser consumido. Voy a decir esto solamente para que me insulte. No tiene diferencia Emilia Mernes con Silvia Rodríguez. No tiene diferencia. En términos de linealidad, no tiene claro. diferencia. Están tratando de decir algo que sea consumible para distintos públicos, para distintas personas, pero están tratando de explicar a partir de una letra. Y por ahí lo interesante es menos la explicación y un poco más, y esto sí veníamos hablando, digamos, cómo se resignifica la cosa, ¿no? Ujú. Por eso a mí me parece que la escena que tiene relaciones con el auto me Sí. parece ahí rupturista. Claro. Porque Totalmente. medio que no la entendés aparte, es como que te deja raro, e incluso yo no sé si el niño del final Sí. es hijo de esa relación, ¿viste? Te deja eso que te deja pensando esta peli, pero a mí me parece que tiene un ritmo que está bueno. Digamos, en ningún Sí. momento me pareció que sea un ritmo difícil. Lo que es difícil es y que me gusta, es que como espectador te puede llegar a chocar, depende de cada persona, pero el Sí. dolor, todo Sí, lo que porque hace es con como su cualquier hijo. película de body horror. No sé, la sustancia no me parece muy lejana a esto en ese sentido de impresionabilidad. Sí hay una cosa más europea, si querés, por Le he ido ahí. perdiendo cariño a la sustancia con el tiempo. La sustancia está Me he enamorado de las imágenes. No, está sobrevaloradísimo. Está Pero, sobreexplicada también. Sí, también. Es que Está bueno, sobreexplicada, esa es la sí. cuestión de la Es- sustancia. Está buena igual, pero está buena, sobreexplicada. está re buena. es eso que le pasa a los géneros ahora cuando los retoman y los tienen que sienten que los tienen que explicar para las nuevas audiencias. Claro. Eso le pasó a la sustancia para mí. Como, bueno, traigamos este género de acá y expliquémosle a la gente un poco de qué se trata. Sí, hagámosla medio tiktokeable, me parece. 100%. Ay, ay. Y Titán va
por el lado opuesto, no solo porque no se molesta en explicar, sino que va dejando pistas, como toda película de bien. Y algo muy lindo que tiene para mí estéticamente y en su forma, es como te va llevando, son más o menos, estéticamente son 3 pelis en una más o menos, ¿no? Hablando de su puesta de cámara, de la fotografía, de cómo a medida que se va volviendo más bizarra empiezan a aparecer colores, luces de colores más artificiales y se pone todo más loquito. Sí, más neón. Y eso también me parece súper interesante, como que no se ata estrictamente a las reglas formales del género, sino que explora por su cuenta y te propone otras búsquedas, ¿no? Por un rato es un dramón vincular terrible, en otro momento es una fiesta gay, y en otro momento está agachando con un auto. Sí, y el body horror es sutil. No es como tipo por Cronenberg, eso, viste que no nos gusta la sustancia ahora, porque nos estamos dando cuenta de que la sustancia es body horror for dummies. Sí. Entonces pasa eso. Y sabes también lo que me gustó de Titán, o me pasó a mí, que las primeras escenas que ves a las chicas bailando ahí con el auto, dije, uy, ese feminismo tan clásico, ¿entendés? Como que dije, hay hombres mirando mujeres siendo objetivadas un auto, dije... Pensé que me iba a tratar un poco como sí, tonto y después giró para absolutamente otro lado. Pero a mí al principio dije, uy, autos, mujeres bailando, hombres mirando como si fuese una mercancía. Dije, va a ser de eso. Te odio, Luciana García, que me mandaste a ver. ¿Qué me mandaste a ver? Y después toma un giro que bueno, todo lo que hemos hablado y es impresionante. Da volantazos todo el tiempo. Cuando crees que te estás acostumbrando al tono y a lo que habla, vuelve a dar vuelta para otro lado. Y siempre manteniendo igual fantástico mundo temático que me abriste vos, porque yo no lo había pensado tan así, quiero decir. Sí, la idea es esa. Sí, lo había asociado con Haraway, pero no había pensado tanto, por eso sí. Tan capa como vos. No, escapo, pero también es humo también. Sí, hay mucho humo. Es varón. Es varón y tiene un micrófono. Entonces no necesita nada más. Pero te hace... Voy a decir esto antes de que terminemos, digamos. Esta semana fui a verlo casi todo se lo he robado a él, al Diego Parente, digamos, que presentó este librito que se llama Cómo hacer las cosas sin palabras, que me pareció genial. Es verde el título, por eso no se ve. Digo, y habla un poco de esto. Porque si queremos encontrar algún nacional que hable más o menos de las mismas cosas, el Diego Parente, un capo. Me encanta. Bueno, sin palabras también el poco diálogo que tiene la peli, ¿vieron? Sí, ella no habla. Muy pocas líneas de diálogo. Ella la mitad de la película se la pasa callada. Sí, sí. Eso me parece recontravalorable y quizás sea lo que la haga un poco aburrida en los términos de que hoy estamos viendo películas que están explicando todo el tiempo lo que está pasando. Está muy bien. Entonces, nada, eso me divierte ver estas cositas. ¿No la pasaron bien además? Sí, película. Sí, la pasás mal y la pasás bien y decís como, uy, un montón de sensaciones en una hora y media. A mí lo de la palabra, perdón, una pequeña interpretación, yo creo que en un punto la película juega con el espectador, por ahí, con la idea de si es humana o no. Más allá de que sea objetivamente humana, esta idea de que no tenga lenguaje, esta idea de ¿es humana o es una máquina? Me parece que va por ese lado de dejarte esta duda en general y está buenísima. Esa duda es la duda, digamos. Nada es completamente humano ni nada es completamente una máquina. En el fondo siempre es eso, digamos. Nada, nos vemos la semana que viene en esto que hemos dado en llamar. Gracias, Lu, primero. Gracias por venir. Favor, un placer. Estuvo buenísimo, gracias por la recomendación. En esto que hemos denominado El extraño caso, un bazar de ideas. Un gran programa en este desierto de streaming mendocino, quiero decirles. Gracias. Lo felicito, gracias por hacerlo. Muchas gracias. Chau. Que no me van a querer siempre, que nadie elige lo que siente, que nadie elige no quererme. Tengo un corazón un poco honesto, no puedo mentir con lo que siento. Siempre quiero dar el 100%, es que para mí amar es esto. Desconfiar y dejar, todo por el otro es creer y perder. Tiempo por el otro es leer y escuchar, música por el otro beber y amar. El brillo de sus ojos. Yo creo que el amor es para todos. Es que el amor es para todos, pero se animan unos pocos. Y si el amor es para locos, yo
camino al manicomio.